Hello everyone, esta es la clase número 3 de la unidad 3 de ustedes, séptimo básico, y la unidad se llama Sports and Free Time Activities. Hoy día vamos a ver algo muy breve pero muy importante también, y que recuerden que lo que estamos viendo les va a servir para poder realizar las futuras guías. Hoy día vamos a hablar un poquito más profundo del past simple. Recuerden que en el video anterior nosotros también vimos un poquito, no muy en detalle, pero hablamos un poco sobre el past simple y hoy día vamos a verlo un poco más en profundidad. Bien, el past simple consta de dos tipos importantes. Uno son los verbos regulares o regular verbs y los otros son los verbos irregulares o irregular verbs. Vamos a ver primero los regular verbs. Los verbos regulares, para formar el pasado simple, les recuerdo que el pasado simple es cuando nosotros hablamos de lo que ocurrió en el pasado, ¿ya? Eso se le llama en inglés pasado simple. Nosotros hablamos de lo que hicimos ayer, ¿cierto? Ayer jugué, ayer bailé, ayer canté. Entonces, I played yesterday, I sing yesterday, I danced yesterday, ¿ya? Todo eso ocurrió en el pasado. Los verbos regulares son aquellos a los que les agregamos una D o una ED o una IED al final del verbo, ¿cierto? Nosotros para transformar un verbo en pasado, en español nosotros modificamos muy poquito el verbo, ¿cierto? Si nosotros decimos que yo juego hoy, pero que ayer jugué, cambiamos el verbo de juego a jugué, ¿cierto? Es el cambio. Y en inglés pasa lo mismo, tenemos un verbo en presente y para hacer lo que suena en pasado le hacemos un pequeño cambio. Ese pequeño cambio en los verbos regulares es agregarle una D al final, o una ED o una IED, depende de la palabra. Por ejemplo, el verbo live en pasado queda como lived, ¿cierto? Solo le agregamos una D, ¿ya? Entonces, vivir en pasado es vivió. El verbo play le tenemos que agregar para que se transforme en pasado una E y una D, ¿cierto? Entonces, el verbo jugar en pasado queda como jugó. El verbo study, para que quede en pasado, le vamos a agregar una I, una E y una D. Es decir, que el verbo estudiar, para que suene en pasado, va a quedar como estudió. ¿Ya? Ahora, ustedes se dan cuenta que a una le agregamos solo una D, a otro le agregamos una E y una D, y a otro le agregamos una I, una E y una D. ¿Ya? Para saber cuándo se le agrega a cuál, hay unas reglas que les voy a explicar un poquito más adelante. Ahora vamos a ver de qué se tratan los irregular verbs. Los irregular verbs son aquellos a los que no le agregamos nada al final del verbo, sino que lo cambiamos por completo, por complete, aquí quedó en inglés. Pero los verbos irregulares son aquellos verbos que no tenemos que agregarle una D o una ED o una IED, sino que el verbo va a transformarse, va a ser una palabra nueva, ¿ya? No le vamos a agregar nada, sino que va a ser una palabra nueva. Como por ejemplo, el verbo break, que para decir, por ejemplo, esto es romper, ¿ya? Pero para decir que algo rompió, se va a decir broke, ¿ya? No le agregamos una D, sino que solo cambiamos la palabra. El verbo buy, que es comprar, para decir que compró, se va a decir bought, y se escribe así, bought. ¿Se dan cuenta que la palabra cambió? No es la misma, es una nueva palabra. Se parece, sí, pero es una nueva palabra. Y el verbo find, para decir que esto es, bueno, esto es encontrar. Para decir que encontró, vamos a decir found. Found. Cambia la palabra, ¿ya? Entonces, aquellos verbos que la palabra tiene que cambiar para que se transforme en pasado son los verbos irregulares. ¿Y cómo nosotros los conocemos? Aprendiéndolo de memoria. La verdad es que hay muy pocas maneras de aprenderse los verbos si no es de memoria, sobre todo estos verbos. Así es que de verdad que para saber cuáles son los verbos que hay que cambiar y cuáles son los verbos que hay que agregarle una D o una IED, hay que sabérselos de memoria. Y para eso hay una lista en inglés que más adelante yo también se las voy a hacer llegar a ustedes, para que se la puedan aprender lo más posible, ¿ya? Ahora, aquí hay algunos verbos irregulares de los más comunes.
tenemos el verbo be, que significa ser o estar, que para que nosotros aprendamos a decirlo en pasado, vamos a mencionar y vamos a escribir was, ¿ya? Entonces be es ser o estar y was es fue o estuvo. Lose es perder, ¿cierto? Pero lost es perdió, ¿ya? Entonces aquí el verbo cambia. Estos son verbos irregulares. Win es ganar y won es ganó. Keep es tener y kept es tuvo. Make es hacer y made es hizo. Have es tener también y had es tuvo. Do es hacer también y did es hizo. Become es comenzar o transformar y became es comenzó. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad donde vamos a leer este texto y vamos a ir transformando cada uno de los verbos que está aquí, que son los que acabamos de ver en la diapositiva anterior. El texto se llama From the Commentator's Booth, ¿ya? Desde la cabina de un comentador. Entonces dice, there, aquí está el verbo be, vamos a transformarlo en was, porque estaba en pasado. There was somebody else who become, vamos a transformarlo en became, famous that day. Entonces aquí dice, hubo alguien que se transformó en famoso ese día. Fernando Solabarrieta, the sports commentator who narrated the action. El comentador de deportes que narró la acción. He called the match in which González vamos a cambiarlo en pasado, won the semifinals, and when Masu en el pasado, won the finals. Entonces dice, él anunció el partido en el que González ganó la semifinal y cuando Masu ganó la final. His commentary kept everybody entertained. And he made us believe the impossible. Sus comentarios mantuvieron a todo el mundo entretenido y él nos hizo creer lo imposible. When the Chilean tennis players won the unthinkable, he screamed at the top of his lungs, "Yes, it's true, I'm crying in this booth." Entonces aquí dice, cuando los jugadores de tenis chilenos ganaron lo impensable, él gritó en lo más profundo de sus pulmones, "Sí, es verdad, estoy llorando en esta tribuna." His effort is an example for millions. He is a sports hero. Su esfuerzo es un ejemplo de millones. Él es un héroe del deporte. History, lo cambiamos por was, changed for him too. La historia fue cambiada para él también. Entonces, aquí nosotros cambiamos, ¿cierto? Cada verbo que estaba en presente lo transformamos en pasado para que la historia tuviera sentido, porque la historia estaba narrando algo que ya sucedió. Yo no sé si ustedes estaban vivos todavía, tal vez estaban recién naciendo, tal vez ni siquiera nacían el año en que Nicolás Massú y Tomás González participaron de los Juegos Olímpicos y consiguieron medallas de oro y de bronce. Y eso fue algo histórico para Chile, ¿cierto? Y justo este comentador, Fernando Solabarrieta, que todavía él es narrador de deportes, estuvo narrando ese partido y fue algo de verdad muy emocionante como él narraba. Por eso se hizo esto también, este relato, y se transformó en el idioma del inglés para que nosotros pudiéramos recordar ese momento histórico. Entonces, ocupamos este pedazo de texto, para mencionar que hay verbos que, por ejemplo, se mantienen igual. Por ejemplo, el verbo call
para transformarlo en pasado solo le agregamos la E y la D. Pero el verbo win, para transformarlo en pasado, tuvimos que cambiarlo por completo. Se quedó en won. Entonces, aquí hay varios verbos que están en pasado porque terminan en D, ¿cierto? Hay varios. Aquí, por ejemplo, hay otro. ¿Dónde más? Acá hay otro, ¿se dan cuenta? Pero acá también hay muchos verbos que están camuflados porque son verbos que están en pasado, pero se transforman en una palabra nueva. ¿Ok? Entonces, eso era todo por esta clase. Espero que estén muy bien. Y nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que si para hacer las guías surgen dudas, pueden escribirme. Pronto les voy a hacer llegar la lista de los verbos regulares y los irregulares para que ustedes los puedan estar practicando en su casa y memorizando para las siguientes actividades. Entonces, bye bye students. See you next class.